Hace ya un tiempo largo que empezamos a oír hablar de la crisis alimentaria, la escasez de alimentos y lo contaminante que es hoy en día la producción ganadera. Sabíamos que se estaban empezando a proponer otras opciones, como la carne cultivada o proteínas alternativas, pero nunca imaginamos poder adentrarnos en esta problemática y ver una solución tan cerca. Después de 3 peajes, 7 parisidas y 9 horas, llegamos a Medellín. Estamos en la puerta de la casa de Marie, donde pasamos la noche, Marie, que ahora vamos a ir con ella a visitar su finca, que es una finca muy particular, donde producen alimento para humanos de una forma un poquito no convencional, para decirlo de alguna forma. Así que bueno, vamos para allá y ahora le mostramos. La Duki nos llevó hasta Girardota, un pueblo a las afueras de Medellín en donde está ubicada la finca, y allí nos quedamos algunos días para ayudar con algunas tareas y aprender más sobre el tema. Es como si estuviera viva la tierra. Sí. Me da un poco de cosa. Me llamo Marie, soy de Francia y empecé un cultivo de un insecto comestible en Colombia. Entonces es un insecto que se llama Tenebrio molitor y produce proteína. El insecto contiene 3 veces más proteína que la carne, por ejemplo. Entonces la idea es de producir una proteína que es mucho más sostenible y saludable que la carne. Hace varios años me fui para Asia para mis estudios y probé unos insectos comestibles por primera vez. Era un gusano grande y era muy raro para mí, pero justo en este momento las Naciones Unidas dijeron que era importante cambiar de fuente de proteína y que los insectos eran la proteína del futuro. Entonces me interesé mucho en este tema y aprendí en todos lados cómo se cultivaban los insectos y cómo se comían para usar su proteína. Estamos en Colombia porque hay un clima ideal para cultivar el insecto y no tenemos que calentar las salas durante el invierno o enfriar las salas de cría durante verano. Y también por el hecho que Colombia es muy central, entonces también si queremos más adelante estar en otros países, podemos vender en Estados Unidos fácilmente y en el resto de América Latina también. Una larva, al momento en que nace, va a crecer durante 2 meses hasta un tamaño ideal para consumirlo. Y nosotros guardamos un poquito de larvas para que se transformen en unos escarabajos pequeños que se van a reproducir y van a poner huevos, y estos huevos se van a transformar en larvas. Entonces el proceso entero entre un huevo y el otro huevo es de más o menos 5 o 6 meses. Estos gusanos se pueden comer y se pueden comer de varias formas. La mejor forma es de tostarlo en el sartén y sabe un poquito a carne, a chicharrón. Y también se puede usar en harina. Nosotros producimos harina a partir de este gusano, entonces lo secamos y lo molemos. Y esta harina se puede usar para hacer bebidas, como para ir a hacer deporte, por ejemplo, se puede usar la proteína así en bebidas, se puede usar en barras de proteínas, es lo que hacemos, o se puede usar para hacer salsas, para hacer galletas. ¿Con qué se alimentan los Se gusanos? alimentan con la mogolla de trigo. La mogolla de trigo es lo que se queda de la semilla, aparte de la harina que comemos nosotros, es como la cáscara. ¿Ellos no comen la zanahoria? Y sí, se comen zanahorias, se comen mogolla de trigo y zanahorias. Los dos, tanto los gusanos como los escarabajos. Sí, tanto los gusanos como los escarabajos. Sí. Estamos limpiando cajas de gusanos.
Nuestras tareas de voluntariado consistían en lavar las cajas donde viven los insectos, limpiar los galpones en donde están las cajas y limpiar, cortar y procesar zanahorias para alimentar a los gusanos y escarabajos. Estoy rayando la zanahoria a los gusanos. ¿Preparando el desayuno? Preparando el desayuno. Una hora después. ¿Con qué los querés comer? Me dijeron que así salteaditos con... ¿Con un ajito los querés comer? No, sin ajito. ¿Sin ajito solo? Así salteados solo ¿Un poquito con de sal? un poquito de sal y algún condimento. Bueno, Le podemos poner comino. O no sé. yo pondría páprica. sal y nada más para probar bien el sabor. Bueno, está bien. ¿Listo? Sí. Bueno. Gusanitos. Yo creo que eso ya está, ¿eh? Listo. Sin pimentón. Solo eso sí, hay que ponerse. Algo así. Chan, 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 chan. ¿Y? Sí, que me gusta. Ah, bueno, pero te comiste dos. Tres. ¿A qué tiene Justo- gusto? Como el chicharrón, sí, como una grasita quemadita, doradita. Y con la sal queda bien. ¿Es rico? No es feo. No es feo. Lo que pasa es que verlo así. ¿no? Pero no es feo. Mete la mano. Jamás en mi vida pensé hacer esto. Ah. Sí, tiene gusto a grasita quemada. No, no son feos, pero sostengo, es la impresión de ¿No más? estar comiendo un gusanito. No más. Ay, me impresiona agarrarlo. No se vio que agarraste, ¿eh? Ay, pero lo agarré, juro. Si me lo das y no sé qué son, no tengo problema. Estas barras de proteínas son hechas a base de la harina de Tenebrio Molitor y son 100% naturales. Y entonces la idea es usar esta proteína novedosa en unas barras de proteína que son más saludables y más sostenibles. Bueno, ahora vamos a probar las barritas, a ver a qué saben. Esta es de... Chocolate negro con banano y almendras. Y esta barra es de crema de maní con arándanos. Y parece mantecol. Si no fuera que ya comí los gusanitos, esto me generaría mucha ansiedad. A ver. Bueno, Ah, está buenísimo. ¿Existe acá el mantecol? No, ¿no? Tiene la consistencia del mantecol. Y a ver, probar esta ahora. Sí, está buenísimo. Están muy buenas. Y esto te llena como una comida, más o menos. eso llena y tiene mucha proteína, pero sin tener las grasas saturadas, sin tener azúcar. Una barra así, por ejemplo, esta barra de maní tiene 19 gramos de proteína, que es como el contenido de una pechuga. Claro, un montón. Son muy ricas. Probalas. Ya está. Puedes dejar de filmar y venir a probar. Pasar estos días en la finca, hablar con Marí y con Andrea, quien trabaja allí a diario, probar lo que pueden hacerse con los tenebrios, nos da esperanza de pensar en un futuro en el que podamos alimentarnos de un modo más sostenible, sin hacer el daño que hoy hacemos al planeta.
podemos decir que nos fuimos de allí contentos y un poco más esperanzados. Hoy, con la población que está aumentando en el mundo, estamos consumiendo cada vez más carne. Y el problema es que la carne viene de la ganadería, que está contaminando mucho el planeta, no solamente por las vacas, pero también porque toman mucho espacio, porque consumen soya y para plantar soya estamos deforestando. Entonces es un problema para el futuro y hay que encontrar nuevas fuentes de proteínas. Entonces los insectos es una de estas fuentes de proteína del futuro que es mucho más sostenible.